En tuberías como esta y de gran diámetro, España pierde cada año 700.000 millones de litros de agua, el equivalente al consumo doméstico de 14 millones de personas. Mientras se reparan fugas y averías para dejar de perder este 20% de agua, de nuestro país también surgen soluciones tecnológicas para hacer un consumo más responsable de este bien cada vez más escaso. ¿Listos para insertar? Además de localizar las fugas más importantes que podamos tener, nos permite saber cómo van envejeciendo. La falta de inversión y las fugas y averías provocan que en España se pierda de media un 20% del agua que se suministra. Preocupado por ello, Agustín trabajaba en Aguas de Málaga y se dio cuenta de que era muy difícil detectar pérdidas en tuberías de gran diámetro, por lo que ideó un sistema para hacerlo posible. Nautilus es una esfera con varios sensores, principalmente el acústico, que introducimos con la tubería totalmente en funcionamiento. Y el sistema va navegando libremente, impulsado por la misma velocidad del agua. En todo este viaje, que somos capaces de hacer hasta 35 kilómetros en un día, somos capaces de centímetro a centímetro ir recopilando datos desde dentro de la tubería, muy enfocados ahora mismo a la detección de fuga. Usamos también para cubrir el sensor principal un FAN. Tiene dos misiones. La primera es evitar microgolpes que nos puedan causar de alguna manera dificultad en el análisis de los datos, y después también genera volumen como para que pueda viajar por la tubería. Se extrae la esfera y analizamos los datos en nuestro software Nemo. Al final nosotros queremos atrapar datos desde dentro y transformarlo en información para el cliente para que pueda valorar nivel de fuga, pero también pueda valorar cómo va evolucionando su tubería. Han sido inspeccionados alrededor de 2.500 kilómetros de tubería y durante el último año hemos ahorrado aproximadamente en torno a 5.000 litros por minuto. Con esta cantidad de agua de 5.000 litros por minuto estaríamos en disposición de abastecer durante un año a una población de aproximadamente de 1,5 millones de personas. Los niveles que hay de pérdida de fugas de agua, no solamente en España, sino también en el resto del mundo, que está cercano a un 36% de media, que es el agua que se pierde. Esto es un indicador claro que no hay un foco en esto y que no se le está dando el valor que tiene, tanto medioambiental como económico. Bueno, lo tenemos preparado todo para meter la red. Sí, todo correcto, listo, todo el correcto. punto estaba preparado, adecuado. Sí, todo adecuado, estamos listos para instalar la red. Muy bien, pues venga, a ver si se nos da el día bien, aunque hoy está regular. Venga, sin problema. Acompañamos a unos operarios de Aguas de Málaga, red que tiene 400 kilómetros de tuberías que sin este sistema no podrían inspeccionar. Esta es una de las vías principales de acceso a Málaga y el hacer intervenciones en esta tubería, bien para repararla o bien para instalar nuevas, pues supondría un colapso para la ciudad bastante importante, ¿no? De ahí que en este tipo de redes necesitemos tener un diagnóstico muy claro de qué le ocurre a la tubería, dónde le ocurre y cuál es la mejor técnica que deberíamos de aplicar para repararla. Los sincronizadores los tenemos y el punto de recogida también. Pues en un momento, en cuanto me confirmen que está la maniobra, yo digo y lo metemos, ¿vale? Una vez que lo pongo sobre la tubería, escucho cómo suena la esfera. Y cuando lo insertemos, lo voy a dejar de escuchar cuando el flujo se lo lleve. ¿Listos para insertar? Además de localizar las fugas más importantes, nos permite saber cómo van envejeciendo y tomar una decisión sobre si es necesario renovarlas, si es necesario rehabilitar parte o no, o podemos aguantar aún un poco más la vida útil de la tubería, ¿no?